Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. El diálogo hoy es con Sebastián Da Silva, director de Da Silva Agroinmuebles y de Don Augusto Agro. Y bueno, vaya si dialogamos a propósito de la situación de los agronegocios hoy, ¿no? De las preocupaciones de los inversores, ¿no? Que vaya si será interesante en el agro. Pero tú, además de empresario, estás involucrado en la política, ¿no? Senador del Partido Nacional y bueno, con una vasta trayectoria. El año pasado, en la primera temporada, tuvimos aquí a Edgardo Novick y como empresario también le preguntamos, ¿no? Digo, ¿cuál es el interés de involucrarse en la política? Y él decía un poco que bueno, que ojalá que sea ejemplo como para muchos, ¿no? Que se puedan involucrar. En tu caso particular, el interés por la política estando también en una posición de empresario. Es muy distinto al de Novick, porque Novick empezó a militar en política ya después de haber perdido los pelos, ¿no? En el caso mío, desde que tengo uso de razón, sigo la pasión de mi partido, y bueno, de los 16 años milito, quizás me definen más como político que como empresario, porque es realmente una vocación, una pasión. El Partido Nacional tiene esa conjunción de cosas racional y pasional, que bueno, lamentablemente para la empresa que dirijo, yo no lo puedo sacar de encima. ¿Es el ideal militar y hacer negocios? Quizás no, mucho más cuando estás expuesto en un gobierno, oponiéndote a un gobierno, pero bueno... ¿Qué desventajas? ¿Has tenido alguna desventaja a nivel de negocios, por ejemplo? Probablemente sí, yo no la sé, porque siempre soy muy franco, tanto con mis clientes como con los inversores, va muy de la mano mi personalidad, está muy atada al Partido Nacional, o sea, querer caretear y decir, no, esto no corre, digo, no sería yo, ¿sí? Pero bueno, aparte del tiempo y la pasión y calentarte la cabeza por cosas que son inherentes al círculo político, que el mundo exterior no lo puede entender, creo que con franqueza podemos lograr aportarle a la política la perspectiva del mundo real, que siempre es muy buena, ¿sí? Y por ejemplo, desde esas perspectivas, ¿no? Del empresario en la política, porque no se puede separar, como tú lo has dicho, pero ¿qué tú ves que de repente otro par que no es empresario no lo... diferencias, por ejemplo... Sí. Y bueno, tú viste que las cariátides en el Palacio Legislativo como que los hipnotizan, ¿sí? A la mayoría del sistema político, son muy autorreferenciales, piensan que solucionan el mundo quizás por un discurso. No estoy generalizando, estoy haciendo una caricatura de la realidad. Quizás el hecho de ir de afuera, como por ejemplo hoy, que estoy llegando de Melo, con una realidad en donde el invierno está terminando, donde el precio del ganado está bajando, obviamente que es muy complementario. Creo que todos los partidos lo tienen. En este gobierno actual hay claros ejemplos de empresarios que le aportaron su conocimiento al gobierno. Claro, el caso más emblemático es el presidente Arlatu, que fue el gestor del Plan Ceibal. Quizás si él hubiese sido solo un militante de comité, no se le hubiese ocurrido hacer eso. Entonces, con lo que te quiero decir es que el complemento entre el mundo real, olvídate del empresario, el mundo real y el gobierno debe siempre, sí, solo sí, estar muy de la mano, porque hacemos política para transformar la realidad, y la realidad es mucho más la que vemos los que estamos en los negocios, en el mundo real, que la que se vive adentro de los mármoles del Senado, de la Cámara de Diputados. Tú, Sebastián, siendo empresario y también formando parte de lo que es el gobierno, ¿no? De legislar, ¿tú cómo ves esa imagen? Yo respeto mucho al sindicalismo uruguayo y lo critico mucho. La mayor ventaja del sindicalismo uruguayo es que generalmente, hemos visto algunas cosas que no van en esa línea, son gremialistas muy honestos, ¿sí? A diferencia de Argentina o de Brasil, ¿sí? Pero por el contrario, son muy ideologizados, ¿sí? La lucha de clase, la plusvalía, esa mirada ideológica la tienen desde que empiezan a militar en el sindicato, y quizás por eso hoy el ser empresario en el Uruguay, a diferencia del resto del mundo,
tenga como ese viso, ¿sí? De este está solo para la plata, está para hambrear trabajadores, cuando en realidad no es así. Entonces, una de cal y una de arena. El sindicalismo uruguayo, lo bueno que tiene es que es muy honesto, y lo malo que tiene es que tiene una anteojera ideológica que no le permite avanzar un solo minuto. Creo también que está en nosotros, ¿sí? En la idiosincrasia, cambiar la idiosincrasia del uruguayo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, tú no te olvides que hoy el paradigma uruguayo, ¿sí? Los deseos fundamentales es ser jugador de fútbol o empleado público. Un país que tenga esos dos sueños como meta, ¿sí? No es un país que vaya para adelante. Tenemos que darle, y por suerte hay excelentes ejemplos, Los Pinos, Endeavor, el bichito emprendedor a los jóvenes uruguayos, que los tienen, porque después se van a Estados Unidos o a Europa y se destacan, porque sinceramente es muy difícil que un uruguayo le vaya mal en el exterior. Pero acá como que todo el uruguayismo exagerado los achancha, y en ese achanchamiento quizás entramos también algunos empresarios que lo único que hacemos es laburar de sol a sol, 14 horas por día, pagar impuestos para tratar de mantener nuestras familias y ampliar el área productiva, ¿no? Sebastián, finalmente y brevemente, ¿qué es lo que te preocupa? A mí me preocupa mucho la educación. Eso es lo que más me preocupa. Y eso es como, porque es un punto muy interesante, porque es la preocupación generalizada de los empresarios, ¿no? Pero eso ¿cómo tú lo ves, que a corto o mediano plazo? Porque para los largos plazos los largos, Corea, Vietnam, Finlandia, planificaron los largos plazos y salieron pero los adelante. los tienen hoy. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más sinceros, romper estructuras y tomar ejemplos espectaculares de educación pública o privada. Los Pinos, como te decía, el Liceo Jubilar o el Liceo 4 de Maldonado son ejemplos públicos o privados donde gente con mucha vocación valora al individuo y lo saca del contexto crítico que lamentablemente vive. Acordate, Tatiana, que hemos vivido 12 años de bonanza, pero seguimos con la misma gente humilde, quizás mucho más pobres. La única diferencia entre los del 2012 y ahora, ¿sí?, es que ellos tienen un par de campeones Nike y un celular de última generación, pero después en lo que tiene que ver con oportunidades la siguen perdiendo, y eso es algo muy preocupante. Agarrar ese individuo, esa persona, y encontrarle sus ventajas competitivas y comparativas para darle oportunidad, es una tarea que solo lo hace la educación. Y finalmente, de nuevo, finalmente, ¿no? 2 veces, ¿es posible en el Claro Uruguay de que hoy? sí, por ¿Sí? supuesto, es Bien. posible, es posible. Y es posible no desde una perspectiva partidaria, es posible con muchísima gente que está viendo como un día sí otro también, vemos perder esa calidad, y de todas las ideas, partidos, credos y religiones. Bien, Sebastián da Silva, director de da Silva Agroinmuebles, ¿te sentiste cómodo? Yo sí, Bueno, contigo siempre. muchas gracias por compartir, bueno, tu historia y vaya si tus conceptos muy interesantes aquí en Empresarios de Acá. Yo, como siempre, los espero el lunes 23:30 horas, es nuestra cita a través de la pantalla de NSTV.